A las 8:45 se encuentra con nosotros Carlos Contreras. Él es el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ha sido durante su gestión, apenas hace 8 días, que la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público han procedido a capturar al hasta entonces gerente del ICS, acusado, entre otras cosas, de la prórroga del contrato y del contrato con una firma de nombre Intelego procedente de México, que ha proveído de un sistema de computación, un sistema informático para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que se ha encontrado bajo sospecha tanto por las autoridades del MP y CICIG como incluso por la propia Contraloría. El señor Contreras, que había participado en la junta directiva, que prorrogó ese contrato, el contrato él ya lo encontró firmado cuando llegó a la presidencia del ICS, determinó al día siguiente de la captura del gerente del ICS suspender el contrato. Bienvenido, señor Contreras, gracias por acompañarnos. Gustavo tiene la primera pregunta. Ahora bien, si ya estaba firmado el contrato y hasta ahora usted lo suspendió, ¿no había algunos indicios de las irregularidades? Justamente nosotros nos hacemos la misma pregunta del tema de si los contratos son anómalos. Y en efecto, hay dos temas importantes ahí. Desde el momento que yo llego, contrato a un experto independiente que me prepara un informe sobre el contrato, y eso me permite el 27 de agosto del 2015 presentar una denuncia penal para el esclarecimiento justamente de ese y todos los temas delictivos que se habían presentado. ¿Denuncia penal específicamente contra quién? Denuncia penal en contra de toda la gama de contratos que se mencionaba tenían esas características de fraudulento. Los que había suscrito su antecesor Juan de Dios Rodríguez. Así es, 27 de agosto. Al día siguiente... ¿A dónde presentó usted esa denuncia? Ante la Fiscalía de Delitos Administrativos. Y la ratifiqué el 5 de octubre. Al día siguiente, 28 de agosto, me reúno con la CICIG y le entrego completamente toda la documentación justamente de el estudio independiente que yo había contratado. Eso es en agosto del año 2015. Transcurre el 2015, el 2016, y al momento en el que se lleva a la Junta Directiva la necesidad de la prórroga del contrato, hay tres cosas importantes. La primera es que de la Contraloría General de Cuentas no hay un solo hallazgo que haya sido confirmado por la Contraloría General de Cuentas. No hay un solo reparo a los pagos que se habían hecho a lo largo de todo el contrato, 170 millones de quetzales. Y no habíamos tenido una sola respuesta de la Fiscalía ni de la investigación en ese momento. Y por otra parte teníamos dictámenes que nos decían que el software estaba instalado y lo importante era resguardar el patrimonio que ya era de la institución. Entonces, ante ese escenario, una denuncia planteada por mí personalmente el 27 de agosto, que no existían reparos a los pagos y no se había ordenado por parte de la Contraloría que se detuviera el contrato, las luces para nosotros era prorrogar para salvaguardar. ¿Por qué salvaguardar? ¿Por qué prorrogar un contrato que a usted mismo le inspiraba sospechas y llegó el 27 de agosto ante el MP a decir que debían investigarlo? Y además suponemos que su experto independiente le habrá hecho ver las anomalías. En efecto, las sospechas existían, pero no había una confirmación porque ni la Contraloría General de Cuentas lo había señalado de esa manera. No había ningún reparo, ni habíamos obtenido ninguna respuesta de las investigaciones del Ministerio Público en ese momento ni de la CICIG. Y por otra parte, nosotros teníamos dictámenes técnicos que nos decían que el contrato estaba cumplido en un 80% y que lo que quedaba era rescatar la parte que faltaba. Entonces, nosotros tenemos ahí que tomar decisiones no sobre sospechas ni suposiciones, sino sobre facultades regladas y dictámenes formales. Porque en caso contrario nosotros no hubiéramos prorrogado y perdemos la inversión, igualmente tenemos un ataque y un reparo por incumplimiento y por perder ese patrimonio. Usted dice que se hubiera perdido una inversión ¿de cuánto hasta ese momento? Hasta ese momento, que es una inversión que ya resguardamos de 170 millones de quetzales, porque en este momento nosotros resguardamos el sistema, tenemos contraseñas, tenemos los procesos y podemos entonces cumplir con el 20% que hace falta. Entonces tenemos ese balance. Pero se había hecho ese gasto en el sistema SAP, sin embargo no estaba funcionando y no era funcional para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. No lo es todavía. No, el sistema SAP no ha sido terminado de instalar. Nosotros no podemos ahorita
contar el final de la película porque el sistema está en su parte final. Pero sí se hicieron pruebas. Se hicieron pruebas. No, estaba previsto para 24 meses y se le está dando un plan, se adoptó un plan en ese momento de 6 meses para poderlo finiquitar. Ahora bien, nosotros, como bien lo decimos, es decir, nosotros estábamos ante aspectos objetivos que nos indicaban que no había más que una investigación por parte de la Contraloría, por parte de la Fiscalía, y no se nos había dado ningún indicio que nos dijera que el contrato era confirmado anónimo. Ante la captura del gerente, nosotros en ese momento vemos que hay un vicio en el consentimiento que nosotros dimos para prorrogar el contrato, porque ya hay un señalamiento oficial y formal de que el origen, que es el contrato original, puede ser anómalo. Entonces, en ese momento nosotros lo que tenemos que hacer inmediatamente es, habiendo resguardado la inversión que se daba, era dar por finalizado el contrato para ejecutar la fianza y las multas que eran necesarias. Pero ya cumplimos las dos cosas. Hablemos de la persona capturada. ¿Usted la junta directiva que usted preside lo nombró? Sí, en atención a que ante la ausencia temporal del gerente que fue primeramente encarcelado, la ley nos obliga a elegir al subgerente más antiguo. Por eso nosotros automáticamente tenemos que elegirlo e inmediatamente iniciamos un proceso. La ley. Es una obligación que impone la ley. La Junta Directiva no puede escoger a un gerente que le parezca apropiado, no puede convocar a un concurso y elegir a... Que fue lo que hicimos justamente. Inmediatamente después que lo elegimos temporalmente, como por ser el subgerente más antiguo, abrimos un concurso donde participaron 120 personas, se le hicieron todas las evaluaciones necesarias, se terminó con el proceso hasta con una evaluación final de la CICIG de los 7 candidatos finales, y por último lo llevamos a la Junta Directiva y no hay ninguno de los 2 candidatos finalistas que obtiene los 5 votos, 5 de 6 votos que se necesitan para elegir un gerente. Que esto es un tema importante. Ahora, ¿por qué no los obtiene? Porque, por supuesto, en la Junta Directiva hay representación multisectorial, hay puntos de vista diferentes, hay intereses que se manifiestan y es hasta que se consiguen 5 de 6 votos que se puede elegir un nuevo gerente. ¿Intereses de proveedores? Por eso ¿Intereses de captadores de fondos del ICS? No, hay intereses, por supuesto, que se manifiestan de manera, por supuesto, gremial, de los sectores que se representan, de los puntos de vista. No se puede los médicos, los proveedores de medicinas. Por supuesto que no se puede señalar y asumir en un momento determinado qué intereses son los que están, digamos, imperando, pero lo que sí es legítimo es que cada representante en la Junta Directiva tiene su punto de vista y tiene el derecho de votar favorable o desfavorablemente a favor de alguien. El punto de fondo ocurrió desde el inicio de mi presidencia, en donde no logro votos suficientes para la sustitución del gerente que 6 meses después fue capturado. Y después, en este proceso de sustitución, capturan al otro. Pero el punto de fondo es que la Junta Directiva toma determinaciones sobre aspectos objetivos que podía tomar en cuenta, no sobre especulaciones y presunciones. Y ese es el punto de fondo. Yo había denunciado el 27 de agosto ya el tema. Había entregado estudios, no teníamos reparos de Contraloría, y hasta este día la Contraloría no se ha pronunciado diciendo si debemos o no detener el proceso. Primero nosotros lo Pero la rescindimos. Contraloría sí ha procedido ya en su contra, en contra de la Junta Directiva en pleno. En efecto, y este es un tema sumamente importante. Vamos a tener que ir a una pausa comercial y vamos a volver para discutir exactamente de qué consecuencias tiene esa acción de la Contraloría y en qué se basa. Ya venimos. Estamos de vuelta a las 8:45 en este día miércoles. Conversamos con el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y rápidamente volvemos a preguntarle a Pietro Cipriani. Tenemos preguntas, tenemos comentarios de nuestros televidentes en las redes sociales.
Volvemos a dar lectura a la interacción que tenemos por parte de nuestra audiencia y han aprovechado este espacio nuestros televidentes para denunciar casos de corrupción. Por ejemplo, este usuario que nos dice: la corrupción se percibe al entrar al ICS, desde la iluminación y pintura de paredes hasta la falta de medicinas. Y también otro usuario, Juan Gutiérrez, aprovecha la ocasión para decir que el ICS no respeta el fallo del juez segundo de trabajo favorable para mi pensión por vejez. Rebaso las cuotas requeridas. Pues bueno, son los comentarios que pues hacen alusión a este tema que hoy tratamos en las 8:45. Regresamos a mesa. Don Carlos Contreras, vamos directamente al tema del Contralor. En concreto, usted dice que el Contralor no ha presentado un hallazgo sobre el caso, sobre el contrato con Intelego por la proveeduría del sistema informático SAP. Sin embargo, el Contralor ha corrido ya a plantear una denuncia en contra de la Junta Directiva, una denuncia penal. Sí, violando todo el debido proceso, porque nosotros pudiéramos saber a ciencia cierta cómo está el tema del SAP, si la contratación es anómala, si los pagos son anómalos, si existe algo de instalado, si funcionara el sistema previsto en la ley de la Contraloría y su reglamento, que nos indica el proceso de los hallazgos, la notificación de los hallazgos, la audiencia para desvanecerlo. Pero el Contralor ha dicho que él le ha advertido a usted que ese contrato es anómalo. Sí, pero la advertencia del Contralor tiene que ser formal y legal. Y no hay un solo hallazgo confirmado, no hay un solo reparo confirmado. Y las denuncias penales las ha presentado sin correr audiencia como lo obliga el reglamento y la normativa, para poder verdaderamente alimentar la discusión que nos llevaría a saber verdaderamente hasta dónde está la anomalía del SAP, si funciona o no funciona. O sea, para eso sirve el debido proceso. Pero si de una vez, simplemente porque el Contralor decide que hay un delito y presenta una denuncia penal sin pasar por la discusión de hallazgos, sin reparos y sin respetar el debido proceso, por supuesto que entonces nunca se sabe nada, ahora, solo perdón, el señalamiento. Aquí yo creo que la gente está tan confundida como lo estoy yo en este momento. Me imagino. Explíqueme entonces por qué, bueno, usted presenta una denuncia, el Contralor presenta otra denuncia contra la Junta Directiva y luego la CICIG y el MP se llevan capturado al gerente. Así es. A ver, pero entonces, ¿qué está pasando? Eso es lo que yo quisiera preguntarme, porque a estas alturas no ha habido un proceso de recopilación de información, de discusión sobre qué está pasando con el contrato, con su cumplimiento, con los pagos. No hay una luz formal, ¿Qué vinculación tiene la captura del gerente con el contrato? Bueno, eso es lo que deberíamos preguntar, porque en este momento, como se tramitan los procesos, en donde están siempre sujetos a secreto, bajo reserva, dice usted. Bajo reserva, no hay un acceso conforme el derecho constitucional al libre acceso al debido proceso, para saber qué está pasando ahí verdaderamente, y entonces dilucidar si el contrato es anómalo, entonces dilucidar las responsabilidades. Dos preguntas Pero si no se agota el procedimiento, usted estuvo a favor de la prórroga del contrato, a pesar de que el Contralor le había hecho advertencias verbales, dice usted, no advertencias... No, yo no acepto que me haya hecho advertencias de ningún tipo, nunca me hizo. Hasta el día de hoy, nunca me hizo advertencias ni verbales, que no valen, sino que son las que son formales. El Contralor ha dicho que sí le hizo advertencias. Bueno, el Contralor lo puede decir, pero en efecto, las que cuentan son las, no están documentadas. Son las advertencias formales. Usted, cuando usted evacuó su hallazgo, usted no desvaneció lo que está mal, por eso confirma el hallazgo. Eso nunca sucedió. ¿Y usted ya le pagó algo a la empresa una vez que firmó esa prórroga? No, absolutamente nada. Entonces, porque ahí sí hubo una advertencia de la Contraloría en septiembre que dijo no paguen, pero dijo no paguen, no dijo no continúen con el contrato, dijo no paguen hasta que no cumplan con todo el proceso. Y entonces ustedes, como no pagamos, cumplimos con lo que dice la Contraloría, no pagamos. No pagamos, y cuando nos damos cuenta que hay una captura, entonces nosotros sí decimos aquí tenemos que atender el elemento formal de la sujeción a proceso que está haciendo el Ministerio Público, y entonces nosotros ahí sí tenemos que rescindir el contrato, porque al fin tenemos un elemento objetivo que nos permite tomar una determinación. Pero hasta entonces no la teníamos. Don Carlos, usted nos dijo al principio que contrató un consultor independiente, un experto independiente para analizar todos los contratos, en cuenta este. Y dice usted que esa información usted se la dio a la CICIG. Así es. Vaya, ¿qué decía ese informe de este contrato en particular? El informe tenía algunos elementos que debían ser sujetos a una investigación criminal.
Yo en mi denuncia soy muy claro. Bueno, entonces... Yo en mi denuncia soy muy claro en decir, yo no soy un investigador criminal, ni estoy facultado para hacerlo. Y presido la Junta Directiva de una institución que es de seguridad social, no de investigación criminal. Por eso es que pongo en manos de las instituciones de la investigación criminal lo que yo en ese momento tengo de elementos. No lo hago yo porque no me compete ni tengo la capacidad. Ok, de acuerdo, pero digamos, ya solo con esa advertencia del consultor independiente no hubiera bastado para no renovar el contrato, para no extendérselo. Transcurren 11 meses. Transcurren 11 meses en donde lo que hay son dictámenes formales internos de la institución, pruebas físicas que se realizan, que evidencian que el software, que el sistema operativo está instalado, que puede funcionar y que hay que completarlo. Entonces es ahí en donde nos damos cuenta además que no se ha logrado completar por aspectos que pueden ser responsabilidad de la contratista o del ICS. Y entonces el contrato prevé una cláusula... Porque el ICS incumplió con entregar información. Hay elementos como, por ejemplo, el ICS cambia alrededor de 5 subgerentes administrativos, cambia 2 o 3 proceso. Hay, por supuesto, temas de entregas de data, temas de algún tipo de compromiso, en donde se empiezan a percibir que por supuesto hay atrasos que no son responsabilidad de ninguna de las partes. Entonces el contrato prevé una cláusula de resolución de controversias y es así como se prorroga el contrato, no simplemente una prórroga pura y simple, sino que las partes entienden que hace falta un proceso de 5 pasos para completar toda la instalación del software. Y la prórroga es concreta y sin costo alguno para finalizar. Llegamos al final de esta conversación. Gracias por acompañarnos, el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en a las 8:45. Vamos rápidamente